Bueno, desde los 17 empezaron mis primeros padecimientos. Estaba en mi último año de prepa. Me diagnosticaron con hipertensión y dislipidemia mixta. Y años más tarde, a mis 22, 23 más o menos, me diagnostican con una enfermedad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, que a su vez causa insuficiencia renal crónica, que a los meses me detectan lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que básicamente ataca a tus propios órganos. Yo no quiero estar muriéndome en una cama de hospital como ya lo he estado en otras ocasiones, y es eso, es el amor no solo por mí, sino también por las demás personas y por los compañeros de batalla. Esta es la historia de Samara Alejandra Martínez Montaño, quien enfrenta diversas enfermedades y una de ellas es la insuficiencia renal crónica en etapa terminal. De acuerdo con cifras del ISSSTE, anualmente 250,000 personas fallecen con sufrimiento grave y 200,000 se encuentran con padecimientos incapacitantes. Samara Martínez defiende el proyecto La Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia en México, una lucha por quienes sufren en silencio y quieren trascender de manera más humana. ¿Y en qué consiste? En que el Estado garantice, es muy difícil para todos y todas, porque va a haber quien no la desee, pero esa es la libertad, el decir hago uso de esta ley o no hago uso de esta ley. Garantice que si alguien tiene el deseo y conscientemente solicita el apoyo del sector salud o de los médicos o de los especialistas, terminar con su vida en el momento y en las circunstancias en que lo desee. Bueno, el objetivo principal es que ante una enfermedad terminal, cuando ya no hay cura, que la mayoría de las veces además es con dolor, las personas puedan decidir no solamente dejar de tomar un medicamento, que esto, digamos, es importante, o sea, es parte del objeto de decir ya no quiero ningún medicamento porque ya sé, ¿no?, a juicio de mi médico, que no hay manera de una curación, que me voy a morir en los próximos meses, sino también decir necesito que me asistan en mi muerte, porque la quiero ahora. No que se desarrolle de manera como natural en los meses que sean posibles. Hoy en día en México no existe la posibilidad legal de pedir ayuda para morir. Eso es un delito. Y quien ayuda a otra persona a morir comete un delito de ayudar a un suicidio, se dice en la ley. Por eso sería importante establecer el tipo específico con requisitos y despenalizar esa ayuda a morir que merece una persona en ese estado, si lo solicita expresa y voluntariamente. En la Ley General de Salud dice efectivamente que hay castigo, ¿no?, para el homicidio por piedad se llama. O sea, efectivamente se reconoce que es por piedad, pero de todas maneras no se le pone el delito de homicidio, y eso es lo que en este momento se está proponiendo que desaparezca. No es que estemos promoviendo suicidios o muertes por decepciones, o muertes por tristeza, o porque ya no aguanto a mis papás en la casa, o cosas por el estilo. Que eso no vaya a ser una idea equivocada. Son muertes crónico-degenerativas, enfermedades crónico-degenerativas muy dolorosas, costosas, difíciles de sobrellevar, y que la gente tiene que tener el derecho, la libertad de decidir, ayúdenme o déjenme terminar como sea necesario. Sino que la quiero ahora, ¿no? La quiero ahora porque estoy en buenas condiciones para despedirme de mi gente, porque no quiero sufrir más, porque no quiero pasarme la sedada, digamos, todos estos meses. Entonces, ese es el objeto. El objeto es regular la eutanasia activa, que implica apoyar a una persona para una muerte digna. En esa cuestión, pues lo que buscamos es justamente que se le pueda otorgar a las personas que sufren y que tienen pues padecimientos crónico-degenerativos incurables o enfermedades en etapa terminal, que puedan tomar una libre elección sobre su propio cuerpo y sobre todo sobre su propio dolor.
Entonces, básicamente, eso es lo que estamos buscando con el propósito únicamente de dignificar la vida hasta el último respiro. Esta iniciativa o estas iniciativas no son nuevas, ya tenemos tiempo, la sociedad mexicana, los legisladores mexicanos, mexicanas han impulsado desde hace años el garantizar, como dices tú, el garantizar una muerte digna, pero por una cosa o por otra se van deteniendo. Todavía en las legislaturas pasadas hicimos el intento de hacerlo, pero por intereses ajenos no se pudo. Hay que reconocer, el 80% de la población en México es una población católica y las enseñanzas, digamos, de la religión católica y de casi todas las religiones es: nadie puede atentar contra la vida, ni siquiera tú mismo, si no es la voluntad de Dios. En México, a ver, es un hecho que se practica la eutanasia, pero no se sabe por qué es ilegal. Y obviamente no se puede decir. Y esa ilegalidad favorece una desigualdad social. Yo siempre he argumentado esto, porque quien entonces tiene recursos o conocidos o médicos que sí pueden ayudar, va a tener facilidad para ello. Pero quien no va a poder hacerlo o no va a poder acceder a una ayuda médica profesional que logre entonces que la persona muera sin dolor. Bueno, en este momento no está tipificado, o sea, no existe la eutanasia. Precisamente lo que hace la iniciativa es crear en el cuarto constitucional, definir el derecho a esta muerte digna y a la eutanasia activa, y por otra parte en la Ley General de Salud un título específico para que regula, digamos, cómo se puede llevar a cabo la eutanasia o la voluntad anticipada, y se quita, digamos, un artículo del Código Federal, del Código Penal Federal, para que ya esto no sea un delito. De manera inicial, bueno, esta es mi iniciativa, no sé si al final vaya a quedar así, obviamente. Una vez que pase por las cámaras correspondientes, es aplicable para mayores de 18 años que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales y que busquen el derecho de trascender dignamente. En esta cuestión tienen que comprobar su estado mental, tienen que comprobar que tienen una enfermedad crónico-degenerativa incurable, que pues ya no haya un tanto más que hacer, ¿no? En esta cuestión, esto se tiene que presentar ante un notario público, se tiene que refrendar 5 días después para evitar estos como picos, ¿no? Emocionales, o incluso puede ser que no tomes la decisión en una crisis de dolor. Una de las características, por eso es que la iniciativa ahorita está en proceso, no es así como que aquí está ya listo, es que el paciente, el enfermo, tiene que tener el diagnóstico preciso de personas serias, médicos o instituciones, de que es una enfermedad crónico-degenerativa irreversible. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hay marcha atrás. Hagas lo que hagas, esa enfermedad ya no hay manera de ayudarle al enfermo. Que sea en una etapa terminal, como un cáncer, decir, ¿sabes qué? Pues le quedan 3 meses, alguien debe decir, pues ¿para qué me espero 3 meses? Ya ayúdenme antes. Bueno, una vez expedida esta voluntad por un notario público, con ese papel tú ya eres, ahora sí que tienes, ¿no? Como la validación de poder presentarlo ante la institución hospitalaria para poder ser aplicable. La respuesta será en un plazo no mayor de 48 horas y la decisión de cuándo será meramente del paciente y respetando la autonomía hasta el último momento. De igual manera, la ley también contempla la objeción de conciencia, pues para dar este criterio y esta libertad a los médicos que no deseen ser partícipes por ciertas cuestiones, también se respeta. Y efectivamente, que las instituciones, aquí van los médicos, pues tengan la voluntad de ayudar. Pero los médicos que no lo deseen, ya está en otras circunstancias, es decir, yo no lo deseo. Mi voluntad es yo no ayudar, mis principios, mi religión, lo que ellos quieran, y no lo hagan. Pero lo importante es el paciente, el enfermo.
Quien está obligado es el sistema de salud, ¿no? Pero efectivamente también se reconoce en uno de los 8 artículos de este nuevo título sobre eutanasia en la Ley General de Salud que la objeción de conciencia. Es decir, que el médico, que el personal, digamos, médico pueda decir, ¿sabes qué? Mis creencias no me permiten asistir a esta persona para que muera ahora, entonces yo quiero acoger a la objeción de conciencia. Está muy bien, es un derecho del personal, pero no es un derecho más grande que el otro, ¿no? El derecho a la eutanasia activa, si una vez que legislemos, ¿no?, de las personas, hace que el sistema de salud esté obligado a tener no objetores de conciencia para poder ofrecer, pues, finalmente esta muerte digna. Y es una ley, pues, que si te fijas, ahora sí que no afecta a nadie, porque es una división tan propia del propio cuerpo, pero también del propio dolor. Básicamente así está, por el momento, como está estipulado. La ley trasciende, busca reconocer el derecho de una persona para decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna, y esto significa una muerte sin dolor innecesario, así como buscar acompañamiento médico, ético y humano para familiares y pacientes. Además, busca dejar de criminalizar la compasión para convertirla en un derecho. Según los datos que se tienen, el 70% de las personas en nuestro país mueren con dolor. Mueren con dolor. O sea, estamos permitiendo un sufrimiento muy fuerte cuando podríamos, aunque te voy a decir, los países donde se ha legalizado la eutanasia, más o menos, digamos, un 4%, del 4 al 15%, si no, a lo mejor me fallan los datos, pero es un porcentaje muy menor el que se acoge a la eutanasia activa. No es así de que se masifica, ¿no?, totalmente, pero finalmente, pues, ese porcentaje de personas va a morir sin dolor, va a morir con una conciencia, ¿no?, de despedirse de su gente, de despedirse hacer sus propias reflexiones. Lo más importante es despenalizar la ayuda a morir en un contexto médico. Entonces, sí sé que también ha habido una iniciativa complementaria de hacer una modificación en la Constitución. Si se estableciera en la Constitución el derecho a la ayuda médica a morir, eso, digamos, en cascada obligaría a la modificación tanto de la Ley General de Salud como de los códigos penales. Sería la más completa. Si se hace solo estado por estado, podrías empezar, por ejemplo, en la Ciudad de México, que nosotros lo hemos planteado, tendría que irse despenalizando estado por estado, como sucedió con la ley de la interrupción del embarazo. ¿Qué piensas sobre el derecho a tener una muerte asistida, una muerte digna, cuando se sufre de una enfermedad terminal o de dolores inmensos? Creo que es un tema demasiado fuerte, puesto que entra esta parte de la empatía. Hay gente que no dimensiona referente al tema, puesto que no tenemos cercanía hacia personas enfermas, familiares ya con enfermedades terminales. Entonces creo que solamente si estás cerca del tema o eres una persona que ya tenga una enfermedad terminal podríamos hablar de este tema tan fuerte. Yo lo pasé con mi abuelito también y él literalmente así nos decía, es que ya me quiero ir, ¿no? Y nosotros sin tener algo en nuestras manos con qué poderlo ayudar, ¿no? Porque pues, al final del día él se quería ir, pues no porque quisiera dejarnos, ¿no?, sino porque la enfermedad, el dolor que él sentía era tanto que él decía que ya no quería estar aquí. Totalmente de acuerdo, dado que el sufrimiento humano debe evitarse por dignidad, por muchas cosas, porque la situación médica está muy decadente en nuestro país. Hay muchas carencias de todo, ¿no? Entonces sí, el mantener a una persona viva contra su voluntad no se me hace muy digno, no es bueno. Pues como tal estoy totalmente de acuerdo, creo que es un derecho que todos debemos tener, creo que ese es algo fundamental.
el poder decidir en qué momento tomar esta decisión importante. Y siento que justo es un derecho importante para los seres humanos, para los ciudadanos mexicanos, el decidir cuándo terminar con una agonía en caso de algún tipo de padecimiento médico o mental. Entonces yo lo considero muy importante. A veces la situación, la circunstancia de la enfermedad que se padezca en esa persona llega a ser muy dolorosa, llega a ser muy agonizante, que a veces también nosotros como familiares, pues claro que nos pega bastante, ¿no? Porque es un duelo que se está viviendo desde en vida, ¿no? Y el ver sufrir a tu familiar, yo creo que también pues es muy doloroso. Creo y estoy a favor de que se apruebe la eutanasia. No puedes ser un ser humano viviendo a medias. Es demasiado desgastante para ti con la enfermedad como para la familia que te quiere y te aprecia demasiado. ¿Qué le diría también a nuestros legisladores? Que sí apoyen a esa reforma, que sí la logren establecer como un derecho humano. Yo creo que fomentando proyectos, haciendo pláticas, ponencias, exponiendo todo este tipo de problemáticas en universidades, en parques públicos, en lugares donde la gente tenga acceso, en redes sociales, que ahí pues es donde la información llega mediáticamente, considero que sería una buena opción. Pues pienso que es más que nada el pensamiento de cada persona, ¿no? O sea, en mi caso, yo que lo veía con mi abuelito, nosotros decíamos, si tuviéramos la oportunidad de ayudarle, lo haríamos, porque al final él de su viva voz no lo pedía. Pero pues otras personas piensan, ¿no? Es que no somos nadie para quitarle la vida a otra persona. Y en efecto, ¿no? Pero estamos hablando de circunstancias muy diferentes. A nivel mundial en otros países son 25 o 30 años, en algunos casos ya está aprobada. El más reciente fue en Uruguay hace unas 2 semanas o menos, donde se aprobó. En América Latina se ha detenido y uno de los aspectos para que avance son los principios, los conceptos religiosos de las personas, ¿sí? Ese es definitivamente lo que nos ha detenido, que es un factor. Miren, hay mucha gente religiosa de cualquier religión que es muy humana, es muy consciente de ayudar a los demás, pero aquí definitivamente a veces se confunden esos principios y nos vamos a intereses políticos. Bueno, han ido avanzando en el mundo, no son muchos países en efecto, pero ha ido avanzando estos procesos legales, son complicados y es notable que, bueno, en todo el mundo occidental, en países de tradición cristiana, se han ido aprobando. Es el caso de España, de Canadá, que sobre todo en la parte francesa también hay una tradición católica muy fuerte, en varios estados de Estados Unidos, en Portugal recientemente, en Uruguay, en Colombia. Entonces se ve en un proceso legal que va avanzando en el mundo porque ya hay argumentos muy sólidos sobre la necesidad de esto y ha habido muchos casos que a veces llegan a la prensa, a veces no, pero que todos conocemos casos cercanos, ¿no?, de personas que sufrieron mucho antes de morir naturalmente, entre comillas, porque en realidad mucha gente muere con tecnologías médicas en los hospitales, a veces ya sin conciencia, a veces en su casa, pero con una agonía muy prolongada y muy dolorosa, tanto para la persona que va a morir como para los familiares. Estamos en el reconocimiento de que en este momento hay un cambio epidemiológico muy fuerte, que son enfermedades crónico-degenerativas, donde las personas viven con mucho dolor, donde son enfermedades pues que en algún momento la gran mayoría de ellas, por eso son degenerativas, pues finalmente, ¿no?, la muerte llega, y eso lo saben los médicos, las médicas. Y segundo, entonces estamos como en ese reconocimiento de que estamos en un contexto distinto y por lo tanto el derecho a la muerte digna pues ya nos alcanzó, digamos, para hacer un acuerdo como sociedad sobre el tema. Claro que es posible porque la justificación está en que justamente cuando la medicina no puede ya curar ni ayudar a una persona a estar bien,
Por ejemplo, hay enfermedades muy discapacitantes, las personas ya no se pueden mover, no pueden asearse, no pueden convivir con los demás o van perdiendo capacidades, la vista, el oído, el habla. Son situaciones muy tristes, muy complicadas y a veces crónicas, o sea, esto puede durar años. Entonces una persona en ese estado puede decidir que es mejor morir y éticamente evitar el sufrimiento es como la prioridad más importante, ¿no? Samara Martínez asegura que esta iniciativa no busca promover la muerte, sino humanizarla. Que cualquier mexicano o mexicana no tenga que morir con dolor, con sufrimiento, con agonía y sobre todo con la desesperanza de ver a su familia destrozarse mientras el cuerpo se apaga lentamente. Bueno, llevo más de 10 años, ¿no?, en este camino de enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente una de mis enfermedades ya se encuentra en etapa terminal y al ser, ahora sí que al no tener ya más otra opción, yo actualmente para poder seguir viviendo me conecto 10 horas al día a una máquina. Decido pues alzar la voz por algo que creo merecer y por algo que creo digno, no solo para mí, sino para muchísimas personas que igual y hoy gozan del privilegio de lo que es tener buena salud y no se imaginan lo complicado que es vivir así. De hecho, podemos decir que desde un punto de vista moral, la medicina lo primero que tiene que hacer es ayudar a aliviar a una persona, ¿no? Y cuando no existe una cura médica de una enfermedad, o ya no es posible por el estado avanzado, un tratamiento que revierta esa enfermedad, lo mejor es, digamos, morir en las mejores condiciones posibles, sin sufrimiento. Hay encuestas que nos dicen que el 70% de la población mexicana está de acuerdo con la eutanasia, con la muerte asistida, con una muerte digna. ¿Por qué una muerte digna no debe ser un tema de política ni de religión, sino de derechos humanos? Bueno, porque pues finalmente la vida digna, ¿no? O sea, una vida digna pues queremos que termine en una muerte digna, ¿no? Y es en ese sentido pues esta serie de derechos y de libertades que ya la Suprema Corte ha calificado como parte del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Son este tipo de decisiones. Creo que efectivamente el tener este artículo primero constitucional que reconoce y que garantiza los derechos humanos para todas las personas, pues finalmente es un derecho, que más derecho humano, ¿no?, que decidir cómo quieres morir. Por supuesto que hay personas con creencias religiosas, en México principalmente católicas o cristianas, que considerarían que esto es inviable, tienen todo el derecho a mantener esa opinión y todas las personas creyentes tienen el derecho a decir yo no haría esto ni mis familiares. Perfecto. Pero la religión no se puede imponer en la ley como un criterio moral para todos, porque México es un país con leyes laicas y con instituciones laicas que permite justo la libertad de cultos. Entonces, para quienes tienen otras religiones o no tienen ninguna, esos criterios morales no son válidos, digámoslo así, llanamente. Quiere esto decir que las personas tienen libertad de decidir, e incluso personas católicas podrían decidir, yo en conciencia, no considero que esto sea un pecado ni mucho menos y quiero morir ya porque esa situación no es soportable. Porque nada ni nadie, ninguna religión, ninguna creencia debe de estar por arriba de la autonomía y de la dignidad humana. Al final de cuentas, los derechos están creados para avanzar como sociedad, están creados para mejorar la sociedad y a diferencia, además que evidentemente vivimos en un estado laico, el no realizarlo por las creencias o las ideologías de un grupo, eso sí es imponer, porque no todos creemos en lo mismo, no todos queremos lo mismo, y esto no busca imponer, esto busca concientizar y simplemente ser una opción para quien desde su paz y desde su dignidad lo tome. Y en esta cuestión creo que debemos de priorizar la autonomía humana. Porque es un ser humano y los seres humanos tenemos derechos. Tenemos derecho al bien vivir, a la vida, a la salud, al bienestar. Y es por lo que hemos estado luchando que el Estado garantice. Me preguntaste al principio, ¿cómo lo vamos a hacer para que el Estado lo garantice? Pues el Estado tiene que tener leyes bien hechas
consensuadas con una sociedad consciente, consensuada con los pacientes, con los médicos, pero que sean los que garanticen que si a alguien se le ofrece, lo necesita, estar listos para dárselo. No a quien se le ocurra, insisto, para que no se vaya a confundir, no es a quien se le ocurra, ayúdenme a morir porque ya no quiero estar en este mundo. No, no es así. ¿Qué le toca al Poder Legislativo en torno a esta ley? ¿Cómo trabajar en conjunto en beneficio de la sociedad? Mira, en la Cámara de Diputadas y Diputados quedamos con el presidente de la Comisión de Salud y él iba a hablar con el presidente de Puntos Constitucionales para realizar una serie de conversatorios sobre esta ley Trasciende. Ya Samara dejó las 130,000 firmas que todavía están aumentando de apoyo a su ley Trasciende. Entonces vamos a tener estos conversatorios porque pues la idea es que lo más pronto posible saquemos adelante este acuerdo. Hasta ahora ningún grupo parlamentario ha dicho no, más bien están, digamos, analizando las condiciones, pero yo creo que la iniciativa está muy cuidada. Que la muerte debe de ser tan digna como la misma vida. Si luchamos porque la vida sea feliz, tranquila, agradable, ¿por qué no la muerte de todos y de todas? Sí, se debe de brindar un acompañamiento integral, es decir, o sea, no solo físico, sino también psicológico, mental, en toda esta parte del duelo brindada pues por especialistas. Entonces hay mucho que hacer y sobre todo también en trabajo de acompañamiento, ¿no? De cómo acompañas a alguien, no solo al paciente, sino también a los familiares, a dar ese gran paso de trascendencia visto desde el amor. Porque no es una ley que promueve la muerte, es una ley que promueve el amor a la vida y hasta el último respiro de esta. Entonces yo creo que es muy posible que tengamos esta legislación pronto. No le pongo tiempo, pero pronto, porque sí hay una sensibilidad frente a lo que estamos viviendo con estas enfermedades crónico-degenerativas de veras de mucho dolor y donde pues no tiene el caso para muchas personas prolongar la vida cuando sabes que en los próximos meses se va. Yo soy periodista, tengo una especialidad en cobertura periodística de crisis y conflictos sociales, tengo una maestría en desarrollo humano. Me enfoco ahorita mucho al lado de la academia, al lado de la investigación académica, científica y pues tratando un tanto, si bien casi la mitad de mi vida se me ha ido en hospitales, pero no soy solo un diagnóstico, soy una persona con mucha historia y con muchas cosas detrás de que ahora, bueno, se consuman como en este gran propósito de vida que es la ley Trasciende. La muerte médicamente asistida no se debe usar si no se quiere y ningún médico está obligado a aplicarla. Lo cierto es que la ley Trasciende defiende el derecho de todos, las libertades de todos y particularmente el derecho a tener una muerte digna. Hasta la próxima.